Un saludo muy especial a todos los asistentes del Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma. Mi nombre es Jonathan Stick Guerrero Sinisterra, soy docente de la Universidad del Valle, del programa académico de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la Facultad de Salud. Este programa para la Universidad del Valle está adscrito a la Escuela de Medicina. Mi formación, inicialmente tecnólogo en Atención Prehospitalaria, segunda promoción del programa académico. Luego adelantó la carrera de profesional en salud ocupacional, que actualmente se entiende como seguridad y salud en el trabajo. Y en última instancia, adelanto estudios en la maestría de salud pública de la Universidad del Valle. Mi trabajo de investigación de la maestría tiene que ver con la caracterización geoespacial de los traslados asistenciales de víctimas severas de eventos de tránsito para la ciudad de Cali en el periodo 2011-2015, un trabajo de investigación que arrojó resultados importantes respecto a georreferenciación de las rutas de traslado, así como la necesidad de incremento de cobertura de atención compleja para ciertas zonas de la ciudad de Cali que no contaban con este tipo de coberturas y no podían finalmente cumplir los tiempos ideales de traslado. En términos profesionales, en estos momentos soy docente del programa para las asignaturas de intervención prehospitalaria básica 1 y franja social en salud, dada la formación en salud pública. También me desempeño como director de extensión y proyección social de la Facultad de Salud, así como coordinador de proyectos desde la Vicerrectoría Académica. Para esta oportunidad me ha invitado el comité organizador, al cual quiero expresar mis agradecimientos por permitirle a la Universidad del Valle, a través de sus docentes, hacer presencia en este tipo de escenarios académicos que en medio de la situación en la que nos encontramos es importante mantenerlos. Vamos a arrancar con la ponencia definida como valoración inicial del paciente con patología de trauma en escenarios prehospitalarios. Se nos ha hecho la solicitud especial de que hablemos muy en clave de lo prehospitalario, de ahí la naturaleza de formación docente. Para ello, entonces, vamos a iniciar con lo básico, el momento cero. Y en este momento cero vamos a hablar puntualmente de lo que representa el papel que representan los sistemas de atención prehospitalaria para lo que es este servicio a nivel extrahospitalario, teniendo en cuenta que como sistema debemos responder a las situaciones que pongan en vida la vida de pacientes producto de patologías traumáticas desde mucho antes de que llegue la ambulancia, desde el momento en el que la persona reporta la situación y comenzamos a recolectar información que es muy valiosa. A partir de esto se genera una respuesta por parte del sistema que por supuesto incluye un servicio de traslado asistencial que en casos severos va a requerir la intervención de un servicio de traslado asistencial medicalizado y que todo esto de una manera articulada pueda generar el mejor resultado posible para nuestros pacientes, entendido este como el grado más alto de supervivencia, así como una expectativa de calidad de vida importante. No solamente estamos salvando la vida de los pacientes, sino que debemos preocuparnos y ocuparnos de mantener los márgenes de calidad de vida a los que él puede acceder posterior a la patología o al evento traumático que ha sufrido. Es muy importante, por ello, que todos estos servicios que canalizan esa primera llamada sean muy conscientes del papel que juegan en la atención. No es solamente recibir la llamada, me enteré de un caso, sino que recibir la llamada y comienzo a buscar información que me permita trasladarle esa información de calidad al servicio o al equipo que va a responder en escena y que ellos puedan prepararse con anticipación y darle un manejo mucho más efectivo a la atención del paciente. También es importante mencionar que al momento de llegar a la escena debemos resolver un conjunto de requisitos para poder lograr
ese margen de supervivencia y calidad de vida. Primero de ellos es la observación. Debemos ser muy conscientes de cuáles son las condiciones reales. Nosotros ya tenemos una primera impresión a través de los canales de comunicación, del servicio de radiooperación, pero cuando llegamos a la escena debemos confrontar esa información que hemos recibido con lo que estamos observando en ese momento, de tal manera que podamos compararlo y contrastarlo con lo que nos puedan decir los primeros informantes en escena y con lo que las otras autoridades que hacen presencia pudieron haber recolectado información. Si estamos hablando de un caso de violencia, por ejemplo, en Colombia, la policía podría aportarnos información muy valiosa que no debe ser desestimada del proceso de valoración inicial. Por otra parte, tenemos la seguridad. Nosotros acostumbramos en el escenario prehospitalario de anteponer lo que es seguridad, situación y bioseguridad. También para la atención de los pacientes con patología traumática es importante mantener el componente de seguridad, dada la pluralidad de escenarios que podemos encontrarnos. No es lo mismo un paciente que sufre esta patología traumática en una vía principal que está con un flujo vehicular importante, a si lo presenta a la orilla de un río que podría estar desbordándose, o si lo presenta posterior a la caída de una altura importante. También debo tener en cuenta en la seguridad el número de personas que pueden estar alrededor de la escena y que podrían en algún caso ocasionarme dificultades durante la atención. Muchas personas podrían perder el control, entrar en pánico, y eso finalmente afectaría la calidad de la atención. Eso lo debo considerar en el marco de la seguridad. También tener en cuenta el manejo de los familiares. Hacer este tipo de atenciones prehospitalarias no puede limitarse únicamente a la aplicación clínica del protocolo. Hay unas realidades afuera que son difíciles de controlar y existen. No es lo mismo que yo esté atendiendo una situación de trauma al interior de una sala de reanimación en un servicio de urgencias, en donde yo cuento con un equipo suficiente para contener a terceros y dedicarme únicamente al paciente. Cuando estoy en la calle, puede que yo no cuente con ese equipo que mantenga al margen a terceros, y un familiar, al pensar que puede perder una persona importante para su vida, puede reaccionar de muchas maneras y debemos estar preparados para responder a ese tipo de reacciones. Finalmente, tener en cuenta la situación, a pesar de que a través del servicio de radiooperaciones nosotros hemos recibido una información que en un primer momento se considera de total calidad, yo debo de indagar con las personas que están presentes o con el mismo paciente, si es posible, lo que realmente sucedió. Debo indagar quién llamó, quién generó ese primer llamado, porque muy posiblemente esa persona pueda ampliar información que no pudo dar por teléfono. También debo estimar en la situación el número de pacientes. Nosotros estamos acostumbrados a aprender protocolos en donde se le da manejo a un paciente. En la realidad, yo puedo encontrarme situaciones que reúnan más de un paciente, dos pacientes, tres pacientes, y en cuyo caso debo de siempre generar la reflexión en términos de mi capacidad de respuesta. Porque si la capacidad de respuesta con la que yo llego a escena no me permite atender a los tres pacientes al mismo tiempo, solo tres pacientes se convierten en mi caso en una necesidad de aplicar triage. Entonces eso también lo debo tomar en cuenta en términos de situación. Con todo este ejercicio, yo debo hacer una identificación de condicionantes del servicio, condicionantes de la prestación de un buen servicio prehospitalario. Debo tomar en cuenta el flujo vehicular si me hallo en medio de una calle importante de la ciudad. Debo tener en cuenta el clima. No es lo mismo que yo atienda a la 1 de la tarde a un paciente víctima de un evento de tránsito con el cielo despejado, a que un paciente víctima de evento de tránsito lo esté atendiendo a la 1 de la mañana y esté lloviendo. Por lo menos en Cali eso cambia drásticamente la situación. No es lo mismo que yo esté atendiendo bajo condiciones de lluvia menor, una brisa, a que esté atendiendo bajo unas condiciones de lluvia que puedan entenderse como un aguacero para nuestro país y que produce en la ciudad de Cali, para darles un ejemplo cercano a mi experiencia, desbordamientos de caños, con gestiones vehiculares, un traumatismo de importancia a nivel de tráfico. También tener en cuenta la iluminación. Nuevamente, si encontramos un paciente en la noche, yo debo de tener suficiente
recurso para poder iluminar la escena y no pasar por alto situaciones que pongan en riesgo la vida del paciente, como algunas de las que enumeraremos en adelante a través de la revisión del protocolo de valoración inicial. Vamos a tener en cuenta si estamos asistiendo a una escena producto de una confrontación violenta, de un hecho de violencia, en cuyo caso sí o sí, por condiciones de seguridad, debo ir acompañado con autoridades para que protejan la integridad del equipo. En la medida que el equipo esté bien, puede seguir brindando la atención. Eh, un ejemplo importante es la situación que estamos viviendo de emergencia sanitaria, en donde sí es importante que el personal sanitario se convierta en la primera línea y está haciendo un esfuerzo y una exposición al riesgo superior que el resto de la población colombiana, lo que no significa que no se cuente con los mínimos para poder hacerlo bien, para poder hacerlo de manera segura. Asimismo, si me encuentro frente a una situación en donde hay un hecho violento, yo no puedo exponerme a la ligera ni a mí ni a mi equipo. Debo de tener la tranquilidad de que cuento con unas condiciones mínimas de seguridad. Volviendo al ejemplo de la emergencia sanitaria, podemos ubicar el componente de riesgo biológico. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido en este año es la importancia de recordar el riesgo biológico y del buen uso de la bioseguridad, que no podemos tomarlo a la ligera, menos en un escenario externo, en un escenario de calle. El componente de bioseguridad debería estar presente inclusive no solo por la emergencia sanitaria, sino desde mucho antes. Lo de este año se convierte en un llamado a la memoria de formación, porque un buen protocolo de bioseguridad debería inclusive estarnos protegiendo ante situaciones como las que estamos viviendo en estos momentos. También el tema de materiales peligrosos. El personal prehospitalario es un personal que a través de las universidades se forma manteniendo un alcance en los diferentes componentes de aprendizaje que incluye el tema de rescate, prácticas bomberiles, inclusive una aproximación a lo que son materiales peligrosos. Pero esto no significa que sean expertos. Por lo tanto, siempre es importante partir de la identificación de este tipo de condicionantes para poder advertir a los equipos especializados que brinden el apoyo necesario para que se reduzca al máximo el riesgo para el paciente y para el equipo que le atiende. Dicho esto, vamos a entrar directamente al componente de valoración primaria. Vamos a hablar en este caso de una mnemotecnia que se basa en el ABCDE, pero que para efectos de la presente presentación voy a centrarme en los términos y significados que le hemos dado en Colombia. A pesar de que sabemos en términos de traducción, estos se organizan en el mismo orden del abecedario con las primeras 5 letras. Nosotros en el español no necesariamente lo hemos entendido de esa manera. A pesar de que tratamos de ajustarlo, digamos que eso no es tan importante como entender de manera profunda lo que representa cada uno de esos pasos. Si nos vamos a las recomendaciones del PHTLS, que los entiende como pasos. El primero de ellos, la vía aérea, luego pasamos a valoración ventilatoria, después pasamos a circulación y control de hemorragias, luego encontramos déficit neurológico versus discapacidad. En su momento voy a hablar un poco sobre los dos términos. Y finalmente, exposición y control de hipotermia. Es importante señalar que a pesar de que hemos aprendido tradicionalmente que este tipo de mnemotecnias se aprenden en un orden específico, ya en las últimas actualizaciones del PHTLS para tomar un texto de referencia, se ha mencionado la importancia de cumplir con un entrenamiento suficiente que me permita a mí y a mi equipo adelantar este tipo de pasos de manera casi que simultánea. Eso sí, sin olvidar ningún paso. Cuando nosotros nos pensamos el tema de valoración primaria desde los procesos de formación en una institución de educación superior, entendemos que de manera inicial se debe aprender de forma lineal los pasos, porque tendemos en nuestras primeras oportunidades a confundirnos y dejar pasos o contenidos de los pasos sin hacer. No seguimos indagando en las patologías que amenazan la vida en tórax, no terminamos de hacer una correcta evaluación de la circulación y el control de hemorragias. Y todo eso se nos queda porque al hacerlo simultáneo perdemos el orden que llevamos en la cabeza. Estamos aprendiendo, en esos momentos estamos aprendiendo. El llamado aquí es que está muy bien aprenderlo de forma lineal,
pedagógicamente va a tener unos efectos importantes, pero llegará el momento en el que tengamos que aprender también a hacerlo de manera simultánea. A continuación, vamos a revisar cada uno de estos pasos o letras, si lo vemos en el contexto norteamericano, que nos va a indicar qué hacer frente a un paciente con una patología traumática o con múltiples patologías traumáticas. Y vámonos con lo primero, vía aérea y control de columna cervical. En términos de vía aérea, aquí hago un paréntesis, es importante señalar que así como en los protocolos de reanimación cardiopulmonar básica hablamos de confirmar el nivel de estado de conciencia del paciente, aquí podemos hacer algo similar y debemos hacer algo similar con mucha precaución, porque a diferencia del caso del paro cardiorrespiratorio, los pacientes con patología traumática pueden estar conscientes, muchos estarán conscientes, así que no puedo asumir que se van a quedar quietos. Y es sobre ese aspecto que quiero llamar fuertemente la atención. Cuando voy a tratar de identificar el nivel de conciencia o el nivel de respuesta que pueda tener mi paciente, yo debo tomar en cuenta hacerlo de tal manera que cuando lo llame esté dentro de su campo visual y no force movimientos en él. Si yo tuviera un paciente que está mirando hacia la izquierda, yo no me le acercaría desde la derecha a llamarlo para determinar su nivel de conciencia, porque lo que haría de manera instintiva, casi que acto reflejo, es girar la cabeza de la izquierda a la derecha para hacer contacto visual con la persona que le está llamando. Y ese solo movimiento, dependiendo de cómo se dio la cinemática de trauma, podría traer consecuencias nefastas para la supervivencia y o calidad de vida de nuestro paciente. Así que las precauciones empiezan incluso en la manera como yo me aproximo al paciente para tratar de identificar el nivel de conciencia. ¿Por qué lo mencionamos en el momento de la vía aérea? Un paciente que es capaz de responderme verbalmente es un paciente que tiene una vía aérea despejada y eso me sirve mucho para ir avanzando rápidamente en el desarrollo del protocolo de valoración inicial. También es importante mencionar que una de las primeras tareas que tenemos en la valoración inicial es asegurar el control de la columna cervical. En la fotografía que estamos viendo en estos momentos, llama la atención la distancia que tiene la región occipital de la cabeza de nuestro modelo con respecto a la superficie. Esto lo hago para tener en cuenta que cuando yo hago alineación, si yo hiciera alineación con todas las de la ley, yo no dejo caer la cabeza en el suelo necesariamente. Yo debería mantenerla elevada. Esto, por supuesto, demanda una exigencia importante por parte del personal prehospitalario. Esto puede llegar a producir agotamiento, pero es necesario que generemos una tendencia a manejarlo de esta manera. También aprovecho este momento para mencionar que así como uno de los primeros requisitos que debo suplir en el protocolo de valoración inicial es el control de la columna cervical, este debe ir acompañado de la posición o postura de un collar cervical que debe ser medido para asegurarnos de que sí corresponde a lo que requiere el paciente. También tener en cuenta de que yo en la calle puedo encontrarme diferentes alternativas para hacer inmovilización cervical. Lamentablemente, la más común es el tipo Filadelfia, que genera un grado de inmovilización muy bajo con respecto a otros sistemas, pero es el más económico. Idealmente yo quisiera poder encontrarme en los servicios prehospitalarios de manera mayoritaria, collar tipo Stiffnick, que sea escualizable, pero la realidad de nuestro país, de nuestras ciudades, no lo muestra de esa manera, infortunadamente. De hecho, en términos generales, yo debería poder, a través del sistema de radiooperación, identificar los pacientes víctimas de eventos de trauma y designar para este tipo de casos unidades de traslado asistencial medicalizados. Eso no sucede en Colombia. Sabemos que uno de los primeros sistemas de respuesta es el básico a través de lo que denominamos SOAT, y que eso de entrada ya genera una reducción importante en la calidad del servicio que yo pudiera entregar por la manera como se reúnen las condiciones mínimas de calidad de un servicio de traslado asistencial básico versus un servicio de traslado asistencial medicalizado. En este primer punto, recordemos, la idea es hacer una identificación de la vía aérea en cuanto a si está despejado o no, y pasar inmediatamente al control de la columna cervical con una postura de un collar cervical, idealmente un stiffneck escualizable y que haya sido medido. Es también importante, antes de pasar a la letra B, como se denomina en el protocolo norteamericano, a la valoración ventilatoria,
señalar que si yo voy a poner el collar cervical, antes de poner el collar cervical, debo adelantar una valoración, una inspección, más puntualmente, de cuello, de tal manera que no tenga que retirar el collar después cuando esté haciendo valoración ventilatoria para ver cómo está el cuello. En el cuello yo me puedo encontrar hallazgos que me van a indicar ciertas patologías que amenazan la vida, que podría tomar decisiones de manejo estando en la valoración ventilatoria, pero que si no hice a tiempo, la inspección podría desencadenar regresarme a un paso que ya se supone es solucionado y además de eso generar movimientos innecesarios de la columna cervical del paciente al intentar retirar el collar cervical. Entonces yo de una vez voy inspeccionando sobre la parte anatómica que voy a poner el collar cervical. Muy bien, vamos a pasar entonces a lo que es valoración ventilatoria y identificación de patologías que amenazan la vida al momento de hacer valoración de tórax. Para ello, vamos a tomar en cuenta, en términos de inspección de la frecuencia ventilatoria, que vamos a encontrar 5 niveles diferentes a propósito de la valoración inicial del paciente con patología traumática. El primero de ellos es la apnea. La apnea la vamos a utilizar para describir el paciente que no presenta movimientos ventilatorios a la inspección, es decir, parece que no respira. Luego vamos a encontrarnos la lenta, que se entiende como aquel paciente que sí está ventilando, pero su frecuencia de ventilación está por debajo de 10. En algunos textos podríamos encontrarnos por debajo de 12. Digamos que en términos máximos permitidos no podría ser por debajo de 10, por eso ubico el por debajo de 10. También encontraré pacientes que van a tener una frecuencia ventilatoria entre 11 y 20, lo cual daría un parte de tranquilidad. También me encontraré pacientes que van a tener una frecuencia ventilatoria de 21 a 30, en donde yo lo catalogaría como un paciente con una ventilación rápida que requiere manejo. Y me encontraré también pacientes con una frecuencia ventilatoria superior a los 30 ventilaciones por minuto, en cuyo caso lo describiré como anormalmente rápida. ¿De qué me sirve este tipo de identificación por niveles? Si lo queremos ver de esta manera. Cada uno de ellos puede coincidir o no en manejos desde oxigenoterapias diferentes. Si yo me encuentro un paciente entre 11 y 20, probablemente pensaré en oxígeno suplementario. Si yo me encuentro pacientes por encima de 30 o inclusive en apnea, voy a requerir darles manejos a través del oxígeno, ojalá por encima del 85%, y esto con la ayuda de un dispositivo BBM, bomba, válvula, mascarilla, para tratar de mantener una frecuencia ventilatoria ideal. Diferente entre lenta y rápida, en donde probablemente podré manejarlo por una oxigenoterapia, un flujo de oxígeno, dependiendo de otros criterios encontrados. También es importante aquí señalar que no es un asunto netamente de cifras, es decir, yo no digo, tiene 29 o tiene 30, entonces ya no necesito darle soporte ventilatorio, o no necesito darle oxígeno a grandes flujos porque tiene 20, sino que esto debe ser contrastado con otras informaciones que vamos obteniendo del paciente a través de la valoración inicial. Bueno, como también mencionamos que parte de la valoración de la ventilación incluye la identificación de patologías que amenazan la vida, aquí vamos a llamar la atención en las herramientas semiológicas, en el uso de las herramientas semiológicas como la mejor manera para hacer identificación rápida de estas patologías que amenazan la vida de manera rápida en el tórax. Recordemos que las herramientas semiológicas, para aplicarlas en este propósito, les vamos a entender como la de inspección, palpación, percusión, auscultación. Vamos a colocar explicaciones puntuales a cada una. Cuando yo hablo de inspección y estoy en el tórax, voy a tener como prioridades hacer identificación de asimetrías o ver las simetrías si las hay, y también la identificación de lesiones, lesiones que yo puedo encontrarme a la observación. Si hablo de las simetrías, voy a identificar entre las asimetrías el abombamiento, movimientos paradójicos, depresiones visibles. Si hablo de las lesiones, podría buscar estigmas de trauma, empalamiento, heridas abiertas. Si paso a palpación, yo voy a tratar de buscar en dos grupos. El primero de ellos las deformidades, en cuyo caso a través de la palpación yo podría identificar crépitos, depresiones que quizás no fueron visibles, pero que al momento de poner la mano se hacen visibles, se perciben, desplazamientos que no deberían darse,
Y también voy a estar muy atento a identificar el dolor a la palpación. Eso también me da una idea del punto donde se generó la liberación de energía que ocasionó el trauma, como parte del análisis que puedo estar adelantando desde cinemática de trauma. Pasamos también a la percusión, y en la percusión voy a tratar de identificar si me encuentro timpanismo o matidez, dos hallazgos importantes que me pueden sugerir desde un neumotórax a tensión hasta un hemotórax masivo. En el caso del timpanismo, tener en cuenta que, y en el caso de la matidez también, a veces es difícil en el escenario prehospitalario poder identificar este tipo de hallazgos, por el ruido que podemos encontrarnos, por la falta de experiencia. De tal manera que si yo me encuentro en un ambiente lleno de ruido, en un ambiente como la calle y pitos de carro y mucha gente hablando, gritando, no debería desgastarme tanto en la percusión. Recordemos que estamos en un escenario prehospitalario. Semiológicamente hablando, el ideal es que podamos a través de la percusión identificar timpanismo y matidez. Si esto no se da, no es el fin del mundo, yo debo seguir adelante. Uno de los principios de la atención prehospitalaria es que debo de tener la capacidad de adaptarme a los recursos que sí tengo y no llorar los que no tengo. Finalmente, volviendo a las herramientas semiológicas, nos encontramos la auscultación. Y en la auscultación yo voy a tratar de dar claridad sobre la situación del murmullo vesicular y la situación de los ruidos cardíacos. Una vez hecha esta revisión de las herramientas semiológicas, que aparenta ser algo muy complejo, que no cabe en una valoración inicial, realmente es algo rápido que sí se puede adelantar. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Si algunas personas de los asistentes han tenido la oportunidad de revisar el PHTLS, que es un texto de referencia aquí en Colombia, probablemente encuentren cierta confusión en por qué en la valoración inicial yo estoy haciendo este tipo de ejercicios si se suponía, según el PHTLS, que la valoración inicial es un proceso rápido y no se menciona aparentemente la identificación de patologías que amenazan la vida aérea, la vida del paciente. Pero cuando uno termina de leer todo el componente de valoración inicial, se encuentra que hacia el final ellos reconocen que parte del objetivo que tiene la valoración inicial es identificar aquellas patologías que amenazan la vida. Y es ahí, es en ese momento cuando sí se hace necesario hacer este tipo de valoraciones en tórax. Valoraciones que si yo tengo la suficiente destreza, no deberían tomarme mucho tiempo. Aquí porque lo estamos presentando de manera discursiva en un congreso y lo estamos explicando con cierto detenimiento. Pero en la práctica clínica, en la práctica de la calle, yo no tendría que demorarme mucho en aplicar estas cuatro herramientas semiológicas. Pero, de hecho, en la inspección la saco en cuestión de 2 segundos. Un segundo, eso es una mirada rápida al tórax para sacar conclusiones. Usando estas herramientas semiológicas, yo puedo hacer una identificación en escena de patologías como el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco y el tórax inestable. Recordemos que el neumotórax a tensión es aquella patología torácica en donde se produce una lesión en la pleura y asimismo una acumulación de aire. Este aire o gas que se acumula comienza a derivarse hacia el ápex pulmonar y a acumularse de forma importante. Cuando este se acumula el punto en el que genera deformación, si yo aplico la inspección, lo que me voy a encontrar en el caso de un neumotórax a tensión es una deformidad en donde uno de los hemitórax está abombado, aparentemente abombado. También puedo encontrarme en unos casos bastante adelantados, avanzados, que puede haber regurgitación yugular. Situación que pude haber identificado antes de poner el collar cervical, entre otras cosas. También, inclusive en casos aún más avanzados, podría encontrarme desviación de tráquea. Pero no necesariamente tengo que esperar a verla para reaccionar o asumir que es una neumotórax a tensión. Si yo continúo con palpación, es probable que a la palpación yo me encuentre localización del dolor sobre el hemitórax que está bombado, porque algunos neumotórax a tensión se desencadenan por los bordes irregulares de las costillas que se fracturan y ellas mismas perforan la pleura. También entonces, al momento de aplicar la percusión, voy a encontrarme en el ápex del hemitórax donde está bombado y donde hay dolor en ese paciente, el timpanismo.
que es como el sonido para los que de pronto no han tenido la oportunidad, si tenemos en estos momentos en el Congreso estudiantes, como si yo inflara un balón de básquetbol o de fútbol, tomemos el ejemplo de básquetbol, más de lo que debo inflarlo y lo suelto, y cuando cae al suelo genera un sonido como de pitido, muy característico. Ahí estamos hablando de un neumotórax de tensión. Cuando llegamos a la auscultación, me voy a encontrar que el murmullo vesicular, que yo intentaba darle claridad, va a estar velado justo en la zona del ápex del hemitórax, que está comprometido con el abombamiento, con la localización de dolor y con el timpanismo. Entonces vean que si yo hago un uso adecuado de las herramientas semiológicas, lo que me voy encontrando en las herramientas semiológicas, más la cinemática de trauma y lo que haya podido ver previamente, me permiten identificar a tiempo una patología que amenaza la vida. Por eso sí es importante poder aplicar rápidamente todo lo que es el proceso de herramientas semiológicas para hacer la identificación de un neumotórax de tensión, de un tórax abierto, de un neumotórax masivo, de un taponamiento cardíaco o de un tórax inestable. Ya hablamos de neumotórax de tensión, hablemos un poco de neumotórax abierto. Cuando yo hago referencia a este tipo de patología torácica, estoy hablando de una lesión nuevamente a nivel de pleura, pero que se comunica directamente con el exterior. Es decir, a la inspección yo voy a encontrarme una herida que puede que no sangre mucho, pero sí burbujea. Burbujea porque hay comunicación. En ese caso me estoy encontrando con un neumotórax abierto. Al terminar la revisión de las 5 patologías, vamos a hablar de los manejos definitivos, porque, ojo, un objetivo de la valoración inicial es identificar y tratar en la medida que sea posible. Luego vamos con el hemotórax masivo, en donde estoy hablando nuevamente de lesiones que pueden darse o situarse a nivel de pleura, pero en este caso el problema no es el aire o el gas atrapado, sino los fluidos, principalmente la sangre, que comienza a acumularse producto de las fracturas costales, de múltiples fracturas costales, como para llegar a hablar de un hemotórax masivo, y que van acumulándose ya no en el ápex, sino en la base del pulmón, de uno de los dos. Y en ese momento se acumula a tal punto que comienza a afectar la función respiratoria y de alguna manera la hemodinámica del paciente. También nos encontramos el taponamiento cardíaco, que hace parte del conjunto de patologías que comúnmente podría encontrarme en Colombia por la situación de violencia. Uno de los desencadenantes son las heridas por arma blanca, en donde se lesiona el pericardio, se produce una acumulación de sangre en el saco pericárdico. Recordemos que el saco pericárdico es de naturaleza fibrosa, no expande, el músculo sí se comprime, y este tipo de patologías lo que hacen es reducir ampliamente la cámara ventricular. Si se reduce la cámara ventricular, no vamos a poder bombear de manera efectiva la sangre al resto del cuerpo y vamos a tener un paro cardíaco producto de un taponamiento cardíaco que no va a poder manejarse a través de la reanimación cardiopulmonar, ni básica ni avanzada. Y finalmente el tórax inestable. Al momento de hablar de tórax inestable es muy común hablar de el movimiento paradójico, en donde un segmento de la reja torácica se comporta de manera contraria al resto de la reja torácica. Es decir, algo si durante la inspiración mi reja costal se está abriendo, este segmento se está deprimiendo y viceversa. Bueno, si identificamos un neumotórax a tensión, es importante darle manejo. Recordemos que uno de los manejos que se recomiendan en escenarios prehospitalarios es utilizar un catéter de gran calibre. En términos de la bibliografía casi siempre nos mencionan los 14 o 16, en términos de disponibilidad real para los servicios prehospitalarios casi siempre lo encontramos más que todo 16 a 18. Sea el uno o el otro, lo vamos a utilizar. Vamos a ubicar el tercer espacio intercostal con línea medio clavicular por encima de la tercera costilla del hemitórax, donde evidentemente se está observando el abombamiento, donde se observó el timpanismo, donde se observó los ruidos, el murmullo vesicular disminuido o velado. Y en ese caso voy a pasar la aguja sobre la tercera costilla. Recordemos que es sobre la tercera porque debajo de cada costilla voy a encontrarme la van y no es mi intención encontrármela y perforarla o causarle una lesión importante. De esa manera, yo coloco ese catéter a suficiente profundidad como para que yo pueda escuchar la salida de aire. Una vez llego a ese punto, voy a fijar el catéter sobre la reja costal, ahí donde lo puse, y voy a esperar que siga haciendo su trabajo. Si me encontrase con un neumotórax abierto, debo tener en cuenta que
debo cerrar esa abertura, esa comunicación del espacio pulmonar con el medio externo. Y esto lo puedo hacer a través de algo que muchos han revisado en la bibliografía como el bolsillo de Heimlich. Este bolsillo se puede fabricar con algunos materiales diversos. El más común en escenarios prehospitalarios es el Biaflex de las bolsas de solución salina, que en su interior están estériles y que tienen una consistencia lo suficientemente laxa como para adherirse a la superficie del tórax y actuar como una válvula. Importante, este no es el propósito de la presentación porque para eso tenemos escenarios prácticos de simulación o práctica en acompañamiento del docente, pero es importante recordar que al momento de instalar este bolsillo de Heimlich o esta parte del Biaflex, debo de asegurarme de que cubra casi todos los bordes, dejando un espacio suficiente para que pueda salir el aire que ya había entrado. También es importante señalar que esta abertura debe quedar en dirección al suelo, es decir, a favor de la gravedad. De lo contrario, los fluidos se comienzan a acumular y se pierde el efecto válvula, se daña el bolsillo de Heimlich. Cuando hablamos de un hemotórax masivo, es a lo que nosotros hace unos 15 años, 20 años, los expertos en prehospitalaria hablaban de gasolina. ¿Qué quiere decir eso? Usted no va a poder resolver ese asunto de manera prehospitalaria, ni siquiera de forma parcial. Usted en ese momento lo único que podría hacer es trasladar rápidamente al paciente, pero no solo trasladarlo, reportar la situación del paciente para que en el servicio de urgencias a donde usted va a llevar el paciente estén totalmente preparados para recibir y atender a ese paciente y poder, en función de eso, recortar el tiempo de espera que pueda afectar la supervivencia del paciente y su calidad de vida posterior. También vamos a tomar en cuenta, en el caso del taponamiento cardíaco, recomendaciones similares a las del hemotórax masivo. Debemos de acelerar el traslado asistencial porque definitivamente el manejo va a ser quirúrgico. No olvidar que en el taponamiento cardíaco no funciona la RCP. Recordemos que cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar, estamos hablando de un ejercicio de compresión torácica en donde el corazón queda comprimido entre el esternón y el mediastino posterior y de esta manera se cierran y se abren las cámaras ventriculares. En el caso de un taponamiento cardíaco avanzado ya no hay cámaras ventriculares que abrir y cerrar, están colapsadas. Así que pierde efecto el que yo pueda adelantar maniobras de reanimación cardiopulmonar durante el traslado, inclusive retrasar, que sería gravísimo, el inicio del traslado por asunto de una reanimación. Entonces, debo tener en cuenta esta parte. También en esta como en la otra debo tener mucha precaución con el uso de líquidos endovenosos. No es que no se pongan, pero yo no puedo inundar al paciente con un volumen importante de líquidos endovenosos, que lo único que podrían hacer en ambos casos es incrementar el problema de la patología base. Finalmente, para el tórax inestable, se debe manejar con observación y debe ser trasladado para una valoración completa en donde se tome la decisión si es quirúrgico el manejo o no. Terapia. En el tórax inestable, una situación importante a señalar es que el dolor al ventilar puede convertirse en un factor en contra para que yo haga una ventilación de calidad de suficiente profundidad. Así que el paciente, he llegado al paciente, me ha asegurado de su nivel de conciencia, he podido determinar si hay o no vía aérea permeable, he podido disponer de un control de columna cervical con imposición de collar cervical, visualización previa de cuello, he podido hacer valoración ventilatoria, identificar su frecuencia ventilatoria si la tiene, he podido responder preguntas respecto a patologías que amenazan la vida en tórax y he solucionado las que puedo solucionar, pasaría a la circulación y control de hemorragias, que de acuerdo al protocolo norteamericano estaríamos hablando de la letra C. En este caso vamos a tener en cuenta unos elementos como son el tipo de hemorragia que puedo encontrar, así como el tipo de manejo que le pudiera dar. El tipo de hemorragia que me puedo encontrar, recordemos que nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes hemorragias que pueden ser desde capilares, pasando por venosas y llegando finalmente a las arteriales, que de hecho son las más difíciles de manejar, las que más dificultad nos pueden generar y que probablemente tendrán un manejo un poco mucho más radical. En contraste, vamos a encontrar
encontrar dos principales formas de manejar las hemorragias. Y aquí vamos a hacer énfasis sobre todo en las hemorragias localizadas en extremidades. Vamos a tener en cuenta que los apósitos se utilizan principalmente en recuadros de 10 centímetros, ojalá, y que van a ser muy efectivos sobre todo en las hemorragias capilares o venosas, en cuyo caso yo coloco el apósito, coloco el siguiente, coloco el que sigue, tratando siempre de no retirar ninguno de los anteriores para no afectar la generación del tapón hemostático. Mientras se hagan estas imposiciones, se debería generar un control de hemorragia. Si no se está cumpliendo con el control de hemorragia y los signos de shock hipovolémico siguen avanzando, yo debo tomar rápidamente la decisión del torniquete. Recordemos que hace aproximadamente unos 10 años era pecado pasar de apósito a torniquete. Hace aproximadamente 10 años nosotros teníamos como ruta de manejo para el control de hemorragias manejar apósito, elevación de la extremidad, presión en la arteria proximal a la lesión de la extremidad y por último torniquete como última medida y mejor dicho no se le vaya a ocurrir. Actualmente hemos aprendido un poco más de este tipo de manejos de control de hemorragia y el torniquete no es tan malo como lo veíamos hace 10 años, sobre todo porque estamos frente a situaciones urbanas. ¿Qué quiere decir eso? Situaciones que van a llegar a su centro asistencial probablemente en menos de 20 minutos y en 20 minutos de uso de un torniquete las consecuencias nunca podrán ser mayores que los beneficios que aporta al paciente en términos del control de hemorragias. Es en ese sentido que no podemos dejar a un lado el manejo por el torniquete. En términos del ideal, el comportamiento ideal fisiológico sería que el torniquete me va a servir casi siempre en el arterial y que venoso y capilar podría manejarse en apósitos, pero también debemos tomar en cuenta cuando hablamos de pacientes con unas patologías politraumáticas, es decir, múltiples lesiones, es posible que esta lógica no se mantenga. Así que simplemente yo debo iniciar con apósitos si pienso que lo puedo controlar con apósitos y en el momento en el que esto sea evidentemente negativo, no funciona, paso de una al torniquete. Bueno, además de este tema del manejo de hemorragias, identificación de las mismas y su control, yo voy a hacer otras valoraciones circulatorias importantes, como son la palpación del pulso radial. Es importante arrancar por el pulso radial, en donde yo voy a prestar atención principalmente a lo que es la frecuencia y lo que es la amplitud, pensando en lograr identificar a tiempo un pulso filiforme, que se caracteriza por una frecuencia elevada y por una amplitud reducida, es decir, un pulso rápido y débil. ¿Qué me puede estar advirtiendo? Un shock hipovolémico. También voy a tener en cuenta la temperatura de la piel a la palpación, el color de la piel, el llenado capilar y la humedad. Tener en cuenta que una temperatura de piel fría, un color de piel pálido, un llenado capilar superior a 2 segundos y un alto grado de humedad sobre la superficie de la piel son indicaciones directas de que estoy frente a un paciente que está pasando por un shock hipovolémico y que va a requerir una reanimación importante con líquidos endovenosos, así mismo como una valoración mucho más discriminada en términos de déficit neurológico. Hago un paréntesis aquí para mencionarles que la palabra clave para esta conferencia es hemotórax 12. Cierro paréntesis. Bueno, vamos entonces a el tema de discapacidad versus déficit neurológico. Ya he resuelto la A, ya he resuelto la B, ya pasé por la C y ahora me paro frente a la D. Y yo les había mencionado al inicio que iba a hablar un poco acerca de estos dos términos. Si ustedes revisan las versiones actualizadas del PHTLS como un texto de referencia, desde hace 2 ediciones, si no me equivoco, ellos sustituyeron el término de déficit neurológico por discapacidad. Sin embargo, la manera como yo interpreto la discapacidad en Colombia y en muchos países latinoamericanos dista mucho de lo que en realidad se quiere decir en el PHTLS con esta expresión. Cuando yo hablo de una situación de discapacidad, estoy hablando de una situación compleja que involucra componentes biológicos y componentes sociales que se mantienen a través del tiempo. Mientras que el déficit neurológico puede o no mantenerse a través del tiempo y estamos hablando de un asunto meramente biológico. En términos de definiciones latinoamericanas académicas, yo no podría manejar de igual manera déficit neurológico que discapacidad y aplicar discapacidad en un paciente que puede tener una serie de hallazgos que no son permanentes, lo considero inapropiado.
Entonces es un término de uso apropiado de términos. El PHTLS dice discapacidad. Y digamos que por un término no nos vamos a poner a pelear al momento de manejar el paciente, pero ya que estamos en un espacio, en un escenario académico, sí vale la pena resaltar estas diferencias. ¿Qué debo tener en cuenta? Hallazgos diferenciales. Yo debo de saber cuándo los hallazgos que me estoy encontrando en este tipo de valoraciones de D son productos efectivamente de traumas del sistema nervioso central o son secundarios a alteraciones que está sufriendo el paciente por o no de la situación de trauma. Por ejemplo, los hemodinámicos. Yo podría encontrar alteraciones en el déficit neurológico de un paciente producto del shock hipovolémico que esté sufriendo o de un shock distributivo si lo está sufriendo. Yo podría encontrarme afectaciones en la valoración del déficit neurológico de un paciente en una valoración inicial, producto de intoxicaciones, efecto de los consumos de sustancias psicoactivas. Es decir, hay muchas cosas que pueden afectarme la lectura que yo haga de la valoración a nivel de déficit neurológico. Y eso no quiere decir que no haga la valoración. En algún momento se decía, no, si el paciente, usted sabe que tiene X condición, ni lo valore. No, sí se valora, sí se registra, pero la información debe ser completa. Es decir, debo completarla indicando que se sospecha intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas. El paciente está mostrando signos evidentes de shock hipovolémico, pero de todas maneras registro la información. Dada esta claridad, vamos a hablar de una de las herramientas más utilizadas al momento de hacer la valoración. A pesar de que comúnmente uno encuentra siglas como la ABDI para hablar de la valoración del paciente de trauma a nivel de déficit neurológico, sigue siendo mucho más precisa la escala de coma de Glasgow, sobre todo porque me ayuda a localizar mejor el componente que está fallando de otras escalas. En este sentido, me gustaría para esta ponencia resaltar nuevamente el tema de uso de la escala de coma de Glasgow. El otro tema controvertido es, hombre, es que eso me lleva mucho tiempo, y la respuesta es no necesariamente. Si yo ya me sé de memoria la escala de coma de Glasgow, yo al momento de hablar de la escala de coma de Glasgow en la letra C, D, ya la sé, porque en el recorrido que hice con el paciente, que debió ser muy rápido, probablemente ya tengo la información suficiente para concluir la escala de coma de Glasgow que tendría este paciente en particular. Simplemente para recordar que esta escala se basa en tres componentes: un componente que hace valoración de respuesta ocular, un componente que hace valoración de respuesta verbal y un componente que hace valoración de respuesta motora. Tener en cuenta que en términos de respuesta ocular voy a tomar en cuenta 4 puntos. Esto maneja un puntaje, mínimo puntaje es 3, máximo puntaje es 15. 4 puntos donde 4, el paciente desde que yo llego tiene los ojos abiertos. 3, el paciente cuando yo llego tiene los ojos cerrados, pero cuando le hablé, abrió los ojos. 2, el paciente tiene los ojos cerrados, le hablé y no abrió los ojos, pero al generarle un estímulo doloroso, los abrió. O 1, el paciente ni hablándole ni con estímulo doloroso abrió los ojos. En una respuesta verbal vamos a tener en cuenta en 5 que el paciente esté orientado, que sepa qué está pasando alrededor de él. En 4, el paciente no sabe qué está pasando, no me puede responder con claridad, pero sí me responde la pregunta. El 3, palabras inapropiadas. Él no me responde la pregunta. Yo le pregunto por si usted sabe dónde está en estos momentos y él me responde que la temporada 2 de su serie favorita no le gustó. La respuesta no tiene nada que ver con la pregunta. Y 2, los sonidos incomprensibles. Es decir, yo no logro entenderle al paciente una palabra completa. No logro. Para mí son ruidos. En ese momento le asigno 2. O 1, en ningún momento encontré respuesta alguna. Vamos con el componente motor, en donde tenemos un puntaje de 6 para el paciente que de entrada me obedece órdenes, mueve el brazo, mueve la mano, cierra el puño, sin problemas. 5 para el paciente que no me está acatando indicaciones y que cuando yo le genero un estímulo doloroso, él con una de sus 2 manos logra identificar dónde le estoy generando el estímulo doloroso y trata de atrapar mi mano que le está ocasionando el estímulo doloroso. 4, el paciente le aplico estímulo doloroso y él no logra ubicar con sus manos el dolor, sino que intenta arrastrar el cuerpo para tratar de alejarse de ese estímulo doloroso. 3, el paciente está generando un efecto de decorticación o flexión anormal de sus extremidades.
2, el paciente está reflejando una descerebración o extensión anormal de sus extremidades. Y 1, definitivamente yo no encuentro respuesta. Esto, a pesar de que ha tomado tiempo poderlo explicar en esta tabla, es algo que si yo lo sé de memoria, lo capto de forma espontánea mientras estoy interactuando con nuestro paciente. Además de esto, tenemos otras herramientas para hacer valoración en la letra D, como son la focalización en las pupilas. Tener en cuenta que en términos de focalización, yo voy a centrar mi atención en los miembros superiores e inferiores, buscando que haya afectación en la manera como estos se comportan a las instrucciones o a la generación de dolor. Asimismo, en las pupilas voy a tener en cuenta la forma de las pupilas, tamaño de la pupila, la reactividad de las pupilas y si las dos se comportan de la misma manera. Llegamos finalmente a la última parte para no extenderme mucho porque creo que el tiempo asignado, tratar de respetar el tiempo asignado. Vamos a encontrarnos el tema de exposición y control de hipotermia. Aquí es muy importante tener en cuenta que a veces el componente cultural nos puede jugar en contra. Podemos adoptar una actitud demasiado respetuosa del cuerpo del paciente y debemos mantenerla, pero no por ello dejar de valorar, dejar de exponer. Yo necesito revisar todo el cuerpo del paciente para no estar pasando por alto hallazgos que podrían determinar el manejo definitivo del mismo paciente. Así que siempre hay que tener la precaución de exponer. Para eso, al interior de la cabina de traslado de una ambulancia, tenemos vidrios polarizados. Puedo proteger el pudor del paciente mientras me aseguro de que voy a poder resolver toda la información de la inspección que necesito. Tener en cuenta que hay que hacer control de la hipotermia. Uno podría decir en ciudades como Santiago de Cali, donde las temperaturas pueden estar alrededor de los 35 grados centígrados al mediodía, que no se sufre hipotermia, pero si yo estoy a 35 grados afuera, pero en la ambulancia voy a 18 grados centígrados y encima has visto el paciente y el paciente está pasando por un shock hipovolémico, todo esto junto sí puede desencadenar una hipotermia. Adicionalmente, tener en cuenta que puede tener un efecto a favor o en contra dependiendo del clima de la ciudad en la que me encuentro, todos los protocolos de condiciones de seguridad por COVID-19, en donde yo tengo que estar permitiendo el recambio de aire al interior de las ambulancias y eso puede tener un efecto no solamente en términos de contaminación, sino en la temperatura externa versus la temperatura interna del vehículo. Para esto, cuando yo deba hacer la exposición, debo de asegurarme que parte del equipo que yo utilizo y llevo, transporto, e incluya el manejo de mantas térmicas para controlar la temperatura central de nuestros pacientes. De esta manera, vamos dando cierre a esta ponencia, cuyo objetivo, como creo ha podido quedar claro, es la de describir el protocolo de valoración inicial para pacientes con patología traumática o politrauma desde un ambiente prehospitalario. Encontraremos muy seguramente cambios importantes respecto al manejo que yo le pudiera dar en un escenario prehospitalario, respecto al manejo que por supuesto puedo darle al mismo paciente en un escenario intrahospitalario. Los recursos y la capacidad de talento humano es totalmente diferente, pero como ya la evidencia nos ha mostrado, es realmente muy fuerte el efecto que va a tener en la supervivencia del paciente y en la calidad de vida del mismo, todas las maniobras e intervenciones que se puedan adelantar desde el momento en el que el personal de salud hace contacto con el paciente. Quiero reiterar nuevamente el agradecimiento al comité organizador del Congreso por haber extendido la invitación a la Universidad del Valle y a su programa académico de tecnología en atención prehospitalaria. Espero que las personas que asistan al Congreso encuentren la ponencia como una ponencia que les aporte a su proceso de formación, que les lleve a hacer cuestionamientos, que los lleve a pensar de manera diferente el tema de la atención prehospitalaria y sobre todo a valorar lo que es la atención prehospitalaria en el manejo definitivo de los pacientes en todo territorio de Colombia y en general en todo el mundo. Muchas gracias y pendientes de cualquier pregunta o duda. Es posible que algunas cosas se me hayan quedado por fuera por el tiempo, estoy seguro que es así. Por lo que si existen preguntas, parte de la organización del Congreso incluye un espacio para resolver esas preguntas e inquietudes. Muchas gracias.